En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gozamos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, miércoles 29 de abril, víspera del Día del Niño, pues tenemos una mención especial hoy con los preparativos por los niños. Están en este momento en una situación muy extraordinaria. En México quizás no es tan rígido y tan estricto como en otras partes del mundo, pero en general los niños en el mundo en este día están en un aislamiento muy grande, sin interrelación con otros niños, reducidos a un espacio y sacados de sus hábitos ordinarios, en una convivencia intensa y exclusiva prácticamente con sus padres o con algún hermano. En algunos países no existen hermanos porque es la filosofía del hijo único y por lo tanto una situación un poquito más complicada que hoy se vive en el mundo en relación con los niños, en esta preparación, en este día de preparación. Vamos a pedir muy especialmente también este día por los niños. Vamos a ir introduciéndonos en este conocimiento, por una parte, de Dios de manera centrada. Y aquí está el secreto de la vida de la persona, de la vida del hombre. Señor, que te conozca y que me conozca. Es decir, que conociéndote me conozca. La clave del conocimiento de la persona y del conocimiento y discernimiento de las cosas siempre lo tenemos que tener muy claro en nuestra vida. Debe ser el conocimiento de Dios. Es decir, quien conoce a Dios, que se ha revelado precisamente por eso en Jesucristo, quien conoce a Jesucristo, y de ahí la importancia de conocer su palabra como expresión viva de Dios, del ser de Dios y del amor de Dios, en realidad se conoce a sí mismo de manera adecuada. Ayer compartía en uno de estos grupos de compartir que tenemos cómo estamos ya tan invadidos de las llamadas fake news, es decir, noticias falsas o noticias engañosas, no solo a nivel de medios de expresión y de comunicación general, y por supuesto de campañas organizadas de manera sistemática a través de la sobreabundante información que tenemos, a veces sencillamente para despistar, para ir dando una imagen que no corresponda. Eso hoy ha adquirido unas dimensiones que son descomunales. Antiguamente, bueno, pues se hablaba como uno de los peores pecados de la difamación, de la crítica, de la mentira,
etcétera, como realidades que siempre han estado un poquito en el corazón del hombre. Cuando a la otra persona murmuras, le criticas, le alteras su fama, le difamas, etcétera, ¿no? Y todo el mundo de chismes y cosas por el estilo, eso es una cosa típica. Pero hoy no, hoy existen campañas sistemáticamente organizadas para destruir el interés ajeno, prácticamente girando en torno a la información que protege o que allana el camino a mi propio interés. Y entonces la información y las noticias hoy ya son un verdadero revuelo. Bueno, eso visto en el ámbito comunicacional quizá no llame tanto la atención. Bueno, son los pecados de siempre un poquito más sofisticados, un poquito más adornados, ¿verdad? Pero llama la atención que esas fake news se están incrustando en la propia iglesia. De tal manera que antes lo que eran desvíos, ocurrencias de algunas personas que a veces incluso llegaban a tener la categoría de líderes, hoy no son sencillamente desvíos y ocurrencias, son efectivamente verdaderas corrientes de opinión que van desviando al pueblo de Dios. Entonces, comentaba yo ayer con un obispo y le decía, bueno, en torno a esto muchas reflexiones se podrían hacer, pero a mí se me ocurre una que es muy fundamental y es superurge una catequesis y una evangelización que sitúe de manera centrada nuestra perspectiva, nuestra atención en la verdad, digo, de manera centrada en la verdad del Evangelio, de tal manera que no estemos desviados, incluso creyendo que estamos en la superortodoxia o en la ultraortodoxia, cuando en realidad estamos bastante lejos de un camino centrado de fe, y esto tiene unas consecuencias pues dramáticas o trágicas si efectivamente no se atiende adecuadamente, porque lo que Dios quiere del hombre es su propia felicidad. Si nuestra vida no está adecuadamente centrada, no es, bueno, pues que piense, total, estamos en un mundo de relativismo, en un mundo completamente de autonomía y de indiferencia de los unos con los otros, pues que cada quien piense lo que quiera, es problema de cada quien y sabrá cada quien cómo conduce su vida. Por lo tanto, bueno, pues en este, digamos, clima de aislamiento generalizado, que se genere una indiferencia grande de los unos hacia los otros. Bueno, la verdad es que sería realmente muy dramático un pensamiento de ese tipo, porque es muy anticristiano. Entonces, fíjense, frente a eso, ¿qué son las pautas de meditación diaria? Sencillamente la posibilidad de ir recentrando mi vida en Cristo. Por eso las pautas siempre tienen que ser de la mano
de la palabra de Dios, de la mano de la revelación. No pueden ser las pautas guiadas por otro interés o por otra ocurrencia. Es decir, Dios se ha revelado en Cristo y a partir de ahí, en ese conocimiento de Cristo, encontramos los pasos seguros del crecimiento de la persona y el criterio seguro también, evidentemente, de mi propio camino de maduración en la fe. Y no hay otro, de manera plena. No, pero es que tal autor, es que tal libro, es que, bueno, en la medida en que efectivamente se refiere, coincide, se desprende, explica la revelación, la palabra de Dios, que es la norma normans, decimos, norma normante o norma no normada, es decir, es la referencia en definitiva, única y última, de nuestro crecimiento y de nuestra vida espiritual, ¿no? Hoy, la palabra de Dios, el oficio de lectura, nos ofrece, después de haber vivido la conversión de San Pablo, como el propio Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, Pablo va teniendo un proceso muy largo de integración con la comunidad y después ya de disponibilidad para la evangelización, ¿verdad? Pero dentro de ese largo proceso inicia al principio su camino con los discípulos y su formación va a ser en definitiva una formación en la acción, una formación en la vida. Creo que es un poquito la norma también de todos nosotros. Bueno, después de que transcurrieron muchos días, resolvieron los judíos quitar la vida a Saulo, el que había sido tan defensor de los judíos, ¿verdad? Pero sus planes llegaron al conocimiento de Saulo y como día y noche vigilaban las puertas de la ciudad con el objeto de darle muerte, sus discípulos lo tomaron una noche y lo bajaron por la muralla, descolgándolo en una espuerta, en un canasto. Ahí descolgaron a Pablo por la muralla, pobre hombre, y bueno, pues ya se echó a correr campo a través, ¿verdad? Así llegó a Jerusalén y allí quiso juntarse con los discípulos, pero los discípulos recelaban de él: ahora sí que estamos buenos. Antes era el prototipo del judaísmo, el prototipo del judío que persigue a los cristianos. Los cristianos le tenían pánico a Pablo porque era el más arrebatado de los judíos contra los cristianos. Ahora son los judíos los que quieren matarle, pero los cristianos tampoco se fían un pelo de que Pablo se haya convertido. Conclusión, se queda que ni uno ni otro, ¿verdad? Bueno, creían que no era verdad, que no era en verdad un discípulo. Por fin, Bernabé lo tomó consigo y lo llevó a la presencia de los apóstoles. Bueno, de Bernabé sí se fiaban, ¿verdad? Ya hemos visto a Bernabé en otros momentos. Entonces, con todo detalle, va refiriendo Bernabé a los apóstoles cómo Saulo se había encontrado con el Señor en el camino y cómo el Señor Jesús le había hablado. Uy, aquí se requiere una fe realmente convencida de los propios apóstoles,
de que crean no solo en la resurrección que han visto, sino que esa resurrección y esas apariciones del resucitado, de las que ellos habían sido testigos durante 40 días, pero que le habían visto ascender al cielo. Entonces, los apóstoles tienen que forzar otra vez un poquito y adaptar un poquito su sentido de discernimiento para reconocer que el resucitado se sigue apareciendo aún después de los 40 días. Entonces, Bernabé cuenta cómo se había aparecido a Pablo. Además, cómo Pablo había estado predicando con toda valentía la confesión y el nombre de Jesús en Damasco. Y cómo, en definitiva, Pablo se estaba jugando la vida por Dios y por Jesús. En concreto, como siempre se la había jugado en el judaísmo, ¿verdad? Entonces, Saulo se quedó con ellos en Jerusalén y predicaba con toda intrepidez, ahora sí, el nombre del Señor. Se empieza a predicar a Dios, predicando a Jesús, predicando a Cristo. Y ese es el giro de predicación de los primeros cristianos, de predicar a Dios a quien nadie ha visto jamás. Se empieza a predicar a Cristo reconociéndole verdaderamente como Dios, cuya predicación ya no es abstracta sobre Dios, sino que es concreta sobre Cristo, y por lo tanto es pauta de conversión y de vida para los discípulos. Esto creo que es muy importante para el seguimiento de todos los tiempos, A veces nuestra religión es teocéntrica, es decir, centrada en Dios, pero una imagen de Dios bastante abstracta. Es diferente cuando nuestra predicación y nuestra religión es cristocéntrica. Y cuando es cristocéntrica, se centra no solamente en el Cristo de la palabra de Dios, sino también y fundamentalmente en el Cristo que se ha encarnado y se ha solidarizado con cada hombre, que automáticamente se convierte en un Cristo vivo al que a mí me toca atender, cuidar. Verdaderamente un Cristo vivo que reclama mi dedicación. Y ahí es donde te quiero ver, escopeta, en una fe bien centrada. Estos días, repito, se están divulgando por ahí muchos videos en España, en Argentina, en diferentes partes del mundo, en Italia, por supuesto en México, no faltaba más, promovidos por grupos ultra conservadores, reclamándoles así. Yo no sé qué sentido tiene que a través de los medios de comunicación y de campañas publicitarias de este tipo se reclame a los obispos: devuélvanos la Eucaristía. Por favor, permitan a sus sacerdotes que celebren la Eucaristía. Yo, la verdad, no he sabido de ningún obispo que prohíbe a los sacerdotes celebrar la Eucaristía. Pero bueno, ahí esos videos van diciendo, o lo que quieren aludir es: permitan que todos los fieles vayan a misa. Como si el ir a misa fuera la única forma
de relación con Dios. Es decir, la única forma de vínculo del cristiano con Cristo. Si por la pandemia generalizada que estamos viviendo se pide a los gobiernos, o los gobiernos piden de manera responsable, y no es una manera caprichosa, sino que en cada país y cada gobierno tiene que ir examinando, según sus circunstancias y posibilidades, cómo maneja una epidemia de este tipo de manera responsable. Y en general los gobiernos pues tratan de hacerlo, ¿verdad? No es un capricho, una ocurrencia de los obispos que han decidido cerrar las iglesias. No sé yo de ningún país donde hayan decidido cerrar las iglesias o prohibir a los curas celebrar la misa. Pero bueno, ese es el pretexto que estos grupos utilizan. Entonces, abran las iglesias. Bueno, las iglesias están abiertas en principio. Otra cosa es que, como en cualquier parte, efectivamente se eviten condiciones de contagio, lo cual responde al sentido común más obvio. No, pero es que nos quedamos sin poder comulgar. Bueno, quien realmente tiene interés de comulgar, puede comulgar. Yo lo digo de manera pública, y si no, que me lo diga. Quien tiene interés de comulgar, puede comulgar. Lo mismo que se distribuye pan o se distribuyen otras cosas con las medidas adecuadas, también se puede distribuir la comunión. Otra cosa es que no se propicien formas o ámbitos de concentración con posibilidades de contagio. Eso es otra cuestión. Nosotros vamos a intentar en estos días poner en marcha algún programa de distribución de comida. En otros momentos y contextos, a eso lo llamaríamos un comedor comunitario. En este momento, evidentemente que tenemos que preparar, hay muchos voluntarios, preparamos las bolsitas con comida y cada quien que vaya viviendo le prepararemos su torta, le prepararemos su postre, qué sé yo, una fruta, le prepararemos su botellita de agua y se distribuirá, entre comillas, una comida. Bueno, quizá es un poquito tipo vianda, tipo como cuando vas a un paseo, ¿verdad? Es decir, que la comida quizá no es un plato de frijoles o no es un plato servido de arroz, pues para evitar el contagio, porque si se cierran los restaurantes, pues evidentemente antes hay que cerrar estos espacios comunitarios de las iglesias que no tienen tantas exigencias y normas, pues por definición como norma de higiene, de limpieza y de cuidado, como tienen los restaurantes de lujo bien organizados. Entonces tendremos que tomar las medidas que sean adecuadas. Pero aquí el punto es que nos hemos acostumbrado a ver a Cristo en la Eucaristía casi reducida a un manejo, un poquito de relación descomprometida con esa comunión que recibo, y es verdad, esa comunión que recibo de Cristo, pero yo ya no tengo más compromiso con el Cristo encarnado, con el Cristo total. Mi compromiso lo busco con el Cristo glorificado, a quien recibo en la Eucaristía, pero no con el Cristo encarnado que se ha solidarizado con los hombres y que me dice que el que está a la puerta pobre es mi hermano y el que está contagiado de
coronavirus también es mi hermano y es admirable en este sentido. Yo ayer hablaba con un contagiado, con un enfermo de COVID-19, que estos días, ayer salía del hospital y tuve oportunidad de hablar largamente con él y me decía, cada uno tendrá su experiencia, pero qué admirable el servicio de los médicos jóvenes y de las enfermeras jóvenes que se juegan diariamente la vida en algunos hospitales públicos de nuestro México, no tan cuidado, no con tantos recursos y no con tantas normativas de higiene como en otras partes, sino un poquito más, ¿cómo diría yo? Pues más a la atención inmediata y como se puede de lo que hay, y sin embargo, cómo se juega la vida, muchos de ellos casi sin fe, recién salidos de la escuela o de la universidad, con unos niveles de fe muy baja, pero con una vocación por ayudar a los demás desde su propia profesión de enfermeras y de médicos, verdaderamente admirables. Este hombre decía, he visto un ejército de ángeles en los días en que yo ya prácticamente estaba despidiéndome de esta vida, porque ciertamente estaba convencido de que me iba a morir, y así era, realmente así era, no solo el sentimiento, sino que estuvo unos días pues prácticamente al borde de dejar de respirar, y sin embargo un ejército de ángeles me fue salvando. Ahí está Cristo. Cristo está en el enfermo, Cristo está en el contagiado, Cristo está en el hermano, Cristo está en el hombre. Y esa es una comunión con el cuerpo de Cristo. En realidad, hacia donde se orienta la comunión eucarística. Cuando se dice, señores obispos, devuélvanos la Eucaristía, como si los obispos hubieran robado la Eucaristía y se la hubieran llevado a su casa. Híjole, devuélvanos la Eucaristía. La Eucaristía, el cuerpo de Cristo, lo tienes delante de tus narices. Lo tienes sacramentado, por supuesto, pero lo tienes también en el cuerpo de Cristo, que son tus hermanos. Tener centradas las cosas, lo digo porque hay estos grupos ultraconservadores de alabanza que les va muy bien estar en relación con un Cristo glorificado, según la propia idea que no se compromete, pero no con un Cristo vivo que está en los hermanos, que efectivamente reclama diariamente mi atención, mi sacrificio, mi cariño, mi desvelo por el hermano, mi puesta a prueba si soy fraterno o no, si sé perdonar o no, si sé sacrificarme por los demás o no. Y esa es también la Eucaristía. Ese es el cuerpo de Cristo vivo. No entiendo por qué se nos olvida a los cristianos saber que la intención final de Cristo, de su muerte, de su pasión, de su resurrección, de la institución de la Eucaristía, de su presencia entre nosotros, es el reino de Dios. Es el reino de Dios. No es la celebración ritual de la Eucaristía. Comemos el pan de Cristo para llegar a ser eso que recibimos, Cristos vivos en medio del mundo. Ojalá tuviéramos estas cosas muy claras. Finalmente, vamos a la segunda lectura, que es
la riqueza, la grandeza del bautismo como un nuevo nacimiento, vamos a exponer de manera renovada, dice esta lectura, por qué por el bautismo somos renovados por Cristo y somos consagrados a Dios. Si no entendemos esta dimensión espiritual de nuestra vida, ¿cómo vamos a disfrutar de la grandeza de Cristo y de Dios en nuestra propia vida? A veces nos surgen unas angustias, acaban con nuestra bilis. Unas angustias tremendas por creer que somos poquita cosa. ¿Cómo que somos poquita cosa? Nuestra vida es infinita y eterna siempre, y lo es mientras está en este cuerpo débil, achacoso, viejo. Pónganle toda la negatividad que quieran a nuestro cuerpo, pero mientras el ser humano está en el cuerpo, tiene una dignidad infinita. A veces confundimos el continente por el contenido, ¿verdad? Y creemos que lo importante de la persona es el cuerpo. El cuerpo es muy relativo y muy transitorio y muy pasajero. Estos días que en algunos países empiezan a dar un poquito de libertad respecto al confinamiento y permiten un poquito salir de casa, lo primero que efectivamente se pone a todo vapor son las estéticas. Y hay colas y colas de peluquerías. En las peluquerías donde las señoras se pelean unas con otras. No, que a mí me toca primero, no, que a mí me toca primero. ¿Cómo voy a estar con estos pelos? ¿Cómo voy a estar con esta cara tan fea? Bueno, pues bien pronto será un poco más fea, porque a medida que pasan los años, pues la cara se irá poniendo un poco fea, digo yo, ¿no? Bueno, van saliendo cosas que ni modo. Pues no. En la estética de confianza tienen que hacer milagros, porque yo no puedo salir a la calle con estos pelos y con esta cara. Y entonces, bueno, pues son las estéticas las que se están poniendo full, porque era la gran necesidad que durante este tiempo, Dios mío, durante este tiempo quedó un poquito relegada, ¿verdad? ¡Qué engaño! Creer que nuestra vida es nuestro cuerpo. Mientras estamos en este cuerpo, ciertamente nuestra vida está ubicada en esta tierra y nuestro pensar, nuestro vivir será el propio de esta tierra. Lo hablaba yo con este señor que ayer salía del hospital y que efectivamente me decía, bueno, pues yo ya soy grande, a mis 78 años, ya, de todas maneras, si no fue el coronavirus el que me llevó, bien pronto será cualquier otra cosa. Pero aquí estamos, con ilusión y echando para adelante. Aquí estamos con una vida dignísima, encarnada de momento en este cuerpo, mientras Dios quiera, y esa vida digna es la que realmente conviene reconocer y valorar, más allá de que mi cuerpo haya pasado por la estética o no haya pasado por la estética. Yo llevo sin cortarme el pelo ya 6 meses, 5 meses. Y la señora que me corta el pelo normalmente me dice, bueno, espere un poquito más, padre, porque estamos en confinamiento. Pues esperaremos un poquito más, no hay problema, otro par de meses podemos estar sin cortar el pelo, y si no, pues un día agarraremos la tijera por aquí o por allá
y burro mal esquilado, ya saben que a los 8 días igualado. O sea, que no hay demasiado problema, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la dignidad de la vida que hoy está ubicada en este cuerpo? Dice esta lectura de San Justino, que uno de los santos padres, de los primeros santos padres, dice, vamos a exponer entonces a quienes aceptan y creen que son verdad las cosas que enseñamos y que nos prometen vivir de acuerdo a estas enseñanzas, para que oren a Dios, pidan perdón por sus pecados, mientras nosotros también oramos y ayunamos por ellos, para ser conducidos al bautismo, es decir, al agua, para ser regenerados del mismo modo que en el bautismo fuimos constituidos cristianos y regenerados también nosotros. Por lo tanto, partícipes de esta vida nueva, de esta vida de bautizados, partícipes de Dios y, por lo tanto, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Pues Cristo dijo, el que no nazca de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Ahora bien, es evidente para todos, que no es posible, una vez nacidos, volver a entrar en el seno de nuestras madres. No se trata entonces de ese nacimiento del cuerpo. Entonces, ¿de qué nacimiento se trata? Pues de la vida que efectivamente está en el cuerpo en este momento. También el profeta Isaías nos dice de qué modo puede librarse de sus pecados quienes pecaron y convertirse. Lávense, purifíquense, aparten su vista de sus malas acciones. Ya, cesen de obrar el mal, aprendan a obrar el bien, busquen el derecho, enderecen al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda. ¿Quieren más Eucaristía? Esta es la Eucaristía viva y verdadera. Y no quito importancia ni mérito a la Eucaristía sacramental y al sagrario, por supuesto, que es una forma de presencia viva de Cristo entre nosotros, pero que se corresponde y concuerda con la presencia viva en el oprimido, en el huérfano, en la viuda. Vengan, vengan. Vamos a pelear, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la púrpura, van a blanquear como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, van a quedar como la lana. Si saben obedecer lo sabroso de la tierra, comerán. Y si rehúsan y se rebelan, la espada les comerá a ustedes. Lo ha dicho el Señor. Bueno, pues los apóstoles nos explican la razón de todo esto. En nuestra primera generación fuimos engendrados de un modo inconsciente por parte de una ley natural necesaria, es decir, por parte de nuestro padre y de nuestra madre, que unidos, dice San Justino, pero sufrimos la influencia de costumbres malas y de una instrucción desviada. Es decir, hemos nacido a este mundo, pero en este mundo tenemos la influencia de un ambiente que no siempre es tan bueno y que está plagado de formas egoístas de vida. Esto no podemos olvidarlo. O de vida en todo caso según el mundo, o según la carne, o según el demonio, que son los tres enemigos ordinarios de la persona. Pero nosotros tenemos un nacimiento que ya no es fruto de la necesidad natural e inconsciente, sino que es fruto de nuestra libre elección, por el que llegamos a obtener el perdón de nuestros pecados pasados. Y renacemos a una vida nueva,
A veces decimos, es que yo de pequeño, es que sufrí tanto, es que me educaron de tal manera, es que yo era así. Espérate, tú no naciste a la fe, tú no naciste a la vida, tú no fuiste bautizado, tú no vives según el Espíritu, pues ya es hora, ya hiciste tu catequesis, si no tu bautismo, al menos ya hiciste tu primera comunión, ya cambiaste de vida, ya empezaste a vivir según la vida nueva. Todavía sigues anclado en los traumas de cómo te trataron cuando eras chiquito, cuando eras chiquita. ¡Ah, Señor mío! Todavía sigues anclado en la vida material que sufrió tu cuerpo. ¿Tú no has nacido una vida nueva según el Espíritu? Pues ya es hora que nazcas. Si no has nacido, hoy es tu oportunidad. Por lo tanto, sobre quienes van a ser regenerados y perdonados y convertidos en el nombre de Dios, son introducidos en el agua para ser bautizados. Nadie, en efecto, es capaz de poner nombre al Dios inefable, y si alguien se atreve a decir que hay un nombre que expresa todo lo que es Dios, es que está, dice San Justino, rematadamente loco. Rematadamente loco. A este baño lo llamamos iluminación, para dar a entender que efectivamente se te abre la mente, que son los iniciados en esta doctrina quienes quedan efectivamente iluminados. Creo que está a punto de acabarse y de desconectarse porque no está cargado el celular. Bueno, terminamos hoy estas pautas.